27 de abril al 3 de mayo. Mosía, capítulos del 7 al 10. Ven, sígueme. Para uso individual y familiar, 2020. Mosía, capítulos del 7 al 10. Con la fuerza del Señor. Durante la lectura, el Espíritu puede hacer que ciertas frases o pasajes le llamen la atención. Escriba sus sentimientos en cuanto a cómo se aplican esos pasajes a usted. Anote sus impresiones. En un periodo en que el pueblo del rey Mosía disfrutó de paz continua en Zarahemla, Mosía capítulo 7, versículo 1, sus mentes se inquietaron por querer saber acerca de un grupo de nefitas que hacía muchos años había partido para morar en la tierra de Ley Nefi. Habían pasado generaciones y el pueblo de Mosía no había vuelto a saber nada de ellos. Por ello, Mosía pidió a Amón que organizara un grupo de búsqueda para encontrar a los nefitas que se habían marchado. El grupo de búsqueda descubrió que los nefitas estaban en cautiverio de los lamanitas por causa de la iniquidad. Mosía capítulo 7, versículo 24. Mas al llegar Amón y sus hermanos, surgió la esperanza de la liberación. A veces somos como esos nefitas cautivos. Padecemos por causa de nuestros pecados, sin saber cómo volveremos a obtener paz nuevamente. Y en ocasiones somos como Amón, y nos sentimos movidos a tender la mano a otros, y al final vemos que nuestros esfuerzos los han inspirado a levantar sus cabezas y regocijarse, y poner su confianza en Dios. Mosía capítulo 7, versículo 19. Sean cuales sean nuestras circunstancias, todos debemos arrepentirnos y volvernos al Señor con íntegro propósito de corazón, con fe en que Él nos librará. Mosía capítulo 7, versículo 33. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Mosía capítulo 7, versículos del 14 al 33. Si me vuelvo al Señor, confío en Él y le sirvo, Él me librará. Tras hablar con Amón, quien era un nefita de Zarahemla, el rey Limi sintió una chispa de esperanza y deseó comunicar esa esperanza a su pueblo. Mientras lee Mosía, capítulo 7, versículos del 14 al 33, fíjese en lo que Limi dijo a su pueblo para alentarlo, fortalecer su fe y darle esperanzas de que Dios los ayudaría. Aun cuando no sea culpable de los mismos pecados que el pueblo de Limi, ¿cómo pueden ayudarle sus palabras a que usted se vuelva al Señor? Notará, por ejemplo, que Limi hizo que su pueblo recordara varias ocasiones anteriores en que Dios libró a su pueblo. Véanse los versículos del 18 al 20. ¿Cómo le ayudan estos relatos, así como otros de las Escrituras y sus experiencias personales, a confiar en Dios? Mosía, capítulo 8, versículos del 5 al 12. ¿Qué eran las 24 planchas que halló el pueblo de Limi? Mientras un pequeño grupo enviado por el rey Limi buscaba sin éxito la tierra de Zarahemla, encontraron 24 planchas de oro con grabados en una lengua desconocida. Estas planchas, que más tarde traduciría el rey Mosía, hablaban de un pueblo conocido como jareditas, que había venido a la tierra prometida desde la Torre de Babel y que finalmente fue destruidos. Véase Mosía, capítulo 28, versículos del 11 al 19. Posteriormente, Moroni hizo una compilación de estas planchas,
Véase Éter, capítulo 1, versículos del 1 al 2, que llegó a ser el libro de Éter. Observe en Mosía, capítulo 28, versículo 18, el efecto que este registro tuvo en el pueblo de Mosía. Mosía, capítulo 8, versículos del 12 al 19. El Señor proporciona profetas, videntes y reveladores para beneficiar a la humanidad. Cuando Limi escuchó el testimonio de Amón de que el Señor había levantado un vidente, Limi se regocijó en extremo y dio gracias a Dios. Mosía capítulo 8, versículo 19. ¿Por qué cree que se sintió así? ¿Qué aprende sobre los videntes de las palabras de Amón en Mosía capítulo 8, versículos del 13 al 19? En la actualidad, a la primera presidencia y al Consejo de los 12 se les sostiene como profetas, videntes y reveladores. Guía para el estudio de las Escrituras, vidente. ¿Cuándo fue la última vez que meditó en la bendición de tener profetas, videntes y reveladores sobre la tierra? ¿Podría registrar cómo los profetas, videntes y reveladores han sido un gran beneficio para usted? Mosía capítulo 8, versículo 18. El profeta José Smith es el gran vidente que está a la cabeza de nuestra dispensación. Véase Doctrina y Convenios, sección 21, versículo 1. Sección 124, versículo 125. José Smith, Historia, capítulo 1, versículo 62. ¿De qué manera fue José Smith un ejemplo durante su ministerio de la descripción que hizo Amón de un vidente? Mosía, capítulos 9 y 10. Puedo enfrentar mis desafíos con la fuerza del Señor. Senif admitió que había cometido errores, en ocasiones dejándose llevar por un exceso de celos. Él puso a su pueblo, los antepasados del pueblo de Limi, en una situación difícil al concertar un acuerdo insensato con el rey Lamán. Sin embargo, más adelante, cuando fue a la batalla contra los lamanitas, él ayudó a su pueblo a enfrentar los desafíos con fe. Mientras lee Mosía capítulos 9 y 10, averigüe qué hizo el pueblo de Senif para mostrar su fe. ¿De qué modo los fortaleció Dios? ¿Qué significa para usted salir con la fuerza del Señor? Mosía, capítulo 9, versículos 17. Capítulo 10, versículos del 10 al 11. Mosía, capítulo 10, versículos del 11 al 17. Mis decisiones pueden influir en generaciones. Según se expresa en Mosía capítulo 10, versículos del 11 al 17. ¿Cómo fueron las acciones y actitudes de los antepasados de los lamanitas un impedimento para que sus descendientes conocieran la verdad? ¿Cómo afectaron las decisiones de los antepasados lamanitas a las futuras generaciones? Piense en las personas que se verán influenciadas por las creencias que usted tenga y las decisiones que tome. ¿Qué está haciendo para ayudarles a tener una mayor fe en Cristo? Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y la noche de hogar. Al leer las Escrituras con su familia, el Espíritu le ayudará a saber qué principios debe enfatizar y analizar a fin de cubrir las necesidades de su familia. A continuación se presentan algunas ideas. Mosía capítulo 7, versículos del 19 al 20. Observen los ejemplos que Limi señaló
para alentar a su pueblo a tener fe. ¿Qué ejemplos de las Escrituras nos inspiran a confiar en Dios? ¿Qué significa poner nuestra confianza en Dios? Véase también Mosía capítulo 9, versículo 17, capítulo 10, versículo 19. ¿Qué historias de nuestra vida o de la vida de nuestros antepasados podemos compartir para inspirar una mayor confianza en Dios? Mosía capítulo 7, versículos del 26 al 27. ¿Qué aprendemos en estos versículos acerca del Salvador? Véase también Doctrina y Convenios, sección 130, versículo 22. ¿Por qué nos sentimos agradecidos de conocer estas cosas? Mosía capítulo 8, versículos del 13 al 18. A fin de ayudar a los integrantes de la familia a entender lo que es un vidente, podría mostrarles fotos de instrumentos que nos ayudan a ver las cosas que no podríamos ver de otra forma, tales como binoculares, un telescopio o un microscopio. ¿En qué se asemejan esos instrumentos a un vidente? Véase Moisés capítulo 6, versículos 35 al 36. ¿Qué cosas pueden ver los videntes que nosotros no podemos ver? ¿Qué evidencias tenemos de que José Smith fue un vidente? Podría mostrarles fotografías de nuestros profetas, videntes y reveladores vivientes y preguntar a la familia qué saben acerca de ellos. ¿De qué manera los estamos siguiendo? Mosía, capítulo 9, versículos 14 al 18. Capítulo 10, del 1 al 10. Cuando los lamanitas les atacaron, el pueblo de Senif estaba preparado física y espiritualmente. ¿Qué podemos aprender de Senif y su pueblo en cuanto a cómo prepararse para los desafíos? Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, véase la reseña de esta semana de Ven Sígueme para la primaria. ¿Cómo mejorar el estudio personal? Busque sus propias reflexiones espirituales. Esta reseña da sugerencias para centrarse en ciertos principios y pasajes de las Escrituras. Pero no deje que eso lo limite en su estudio. Podría descubrir principios y recibir impresiones espirituales de versículos que no se mencionan aquí. Permita que el Espíritu le guíe.